Muy buenas tardes, estimados docentes. En esta oportunidad el día de hoy vamos a desarrollar todo lo que son estrategias didácticas para el desarrollo de la competencia escribe en el área de comunicación del nivel primaria. Sean cada uno de ustedes bienvenidos. Mi nombre es Marisela Laiza, docente del área de comunicación, editora de textos escolares, y el día de hoy vamos a desarrollar estrategias justamente didácticas para que les sea mucho más sencillo trabajar en clase y sea, digamos, también más eficiente, mucho más eficiente el trabajo que realicemos en el sentido de producir textos más claros, hacerlo de la manera más sencilla también posible, en este caso en el nivel primario. Muy bien, voy a empezar a compartir pantalla, ¿sí? Por favor, por el chat les voy a solicitar que me confirmen si pueden apreciar mi pantalla. Y aprovechando, vamos a compartir también sonido. Listo. Muy bien, me van confirmando, estimados maestros. Perfecto. Entonces, les pido por favor, tanto de ambas partes, ¿no? Tratar de hacer lo posible para poder interactuar. Vamos a tener una primera parte donde vamos a interactuar por el chat y va a haber otra donde se les va a pedir que participen, ¿no? Levantando la manito y poder prender el micrófono, ¿sí? Se les va a dar las indicaciones del caso. Muy bien, estimados maestros, le damos la bienvenida. Y antes de situarnos en lo que netamente es la competencia, escribe diversos tipos de texto, ya que vamos a desarrollar dichas estrategias para esa competencia, lo primero que yo tengo que tener claro, o lo que sí o sí debo considerar, es estas preguntas que el día de hoy he formulado. Y me dirán, profesora, ¿estas preguntas las puedo ir respondiendo en el chat? Sí. A ver, pero de todas maneras, durante el proceso de esta capacitación, las vamos a ir resolviendo. La primera es, ¿qué características debe presentar una persona competente? Las competencias como tal se lograrán solo en el periodo escolar, solo en la educación básica. ¿Qué entiendes por competencias y cómo se articulan las experiencias de aprendizaje con las competencias? Bien, tenemos aquí 4 preguntitas. Primero, a ver, me dirán, profesora, ¿qué características debe presentar una persona competente? Algunos me dirán, profesora, seguramente como toda persona competente es aquella que aprende a solucionar problemas de la vida cotidiana, problemas en diferentes ámbitos, sea académico, sea familiar, sea amical, entre otras, ¿cierto? Ya, por ahí pueden dejar también sus mensajitos para ir compartiéndolos. También me dirán, ya, profesora, las competencias se logran solo en el periodo escolar, es decir, solamente en la etapa del colegio. Ya, como ustedes saben, las competencias, estimados maestros, se desarrollan a lo largo de la vida, ¿no? Ahora es muy importante, claro, en educación básica, fortalecerlas o hacer todo lo posible para impulsarlas, que se desarrollen en función de cada uno de esos procesos didácticos que nosotros impulsemos. Ahora, me dirán, profesora, entonces, ¿qué debo entender yo por competencia? Porque seguramente hay muchas definiciones, muchos conceptos que hasta el momento quizás tengo por ahí alguna duda o no me quedó muy claro. Entonces, por aquí me dicen, ¿no? Puede ser que una persona competente sea hábil, dinámica, responsable, ¿ya? Lo voy a tener, perfecto. Pero para ser mucho más específicos, justamente aquí les he traído un esquemita. Cuando yo hablo de competencias, estoy hablando netamente de la facultad que tiene el ser humano o que tiene la persona. ¿Para qué, profesora? Para combinar un conjunto de capacidades que le permitan lograr un propósito específico. Ahora, ¿cuál es la diferencia, digamos, o qué es, digamos, qué marca ese valor agregado en una competencia o qué lo diferencia
digamos, entre una competencia y una habilidad, o que la persona, digamos, sea muy hábil o que tenga mucho conocimiento de otra. A ver, toda en la competencia netamente le permite al ser humano combinar esas capacidades. Ya, profesora, pero ojo, teniendo en cuenta que la persona debe también de actuar en función de qué, en función de un propósito específico, y también la idea es que actúe con sentido ético. Exacto, con sentido ético. Ahora, profesora, las capacidades ¿qué involucran? Que la persona tenga conocimientos, ¿no? Es muy necesario que la persona tenga conocimientos, conozca de diversos temas, ¿no? Entre otros, que tenga habilidades, ¿no? Y que tenga actitudes. Esto es lo que hace, lo que le da ese plus a ser sí o sí una persona competente. ¿Por qué menciono esto antes de netamente iniciar? Porque justamente a diferencia, digamos, a diferencia de una persona, ¿no? Si vemos qué diferencia hay entre una persona y otra, puede haber que hay personas que tengan muchos conocimientos, sepan de muchas teorías, muchos contenidos, pero ¿qué pasa? Si esa persona no tiene justamente actitud o no tiene valores, ¿no? Yo no podría decir que esa persona es competente. Si no tiene, si esa persona solamente maneja contenidos, puede ser muy ilustrada y no tiene valores o no tiene actitudes aceptables, adecuadas, pertinentes, yo no podría hablar en este caso de una persona competente. Entonces, la persona competente aquí, o lo que buscamos nosotros sí o sí desarrollar nuestros estudiantes, es que logren estas capacidades o que aprendan a combinar estas capacidades, que vienen a ser conocimientos, habilidades y actitudes, ¿no? Cómo se muestra frente a diversas situaciones. Como muy bien por aquí me han dicho, ¿no? Han estado escribiendo y claro, y aprende a afrontar los retos, ¿no? Retos de la vida en diferentes contextos y situaciones. Muy bien. Ahora, si vamos a hablar netamente o exclusivamente del área de comunicación, ustedes saben que aquí trabajamos tres competencias básicas. En este caso tenemos la competencia lee, ¿no? Lee diversos tipos de texto escrito en su lengua materna. Tenemos la competencia escribe diversos tipos de texto. Y tenemos la competencia se comunica oralmente en su lengua materna. Muy bien. Entonces, aquí tenemos las tres competencias básicas que todo docente debe desarrollar en el área de comunicación, sea primaria o sea secundaria. Entonces, vamos a ir directamente a trabajar la competencia escribe. Para eso voy a invitar primero, o me va a ayudar a leer este texto cortito. Miren, tengo este texto de un estudiante de cuarto grado de primaria. Este texto es Caperucita Azul. Entonces, quisiera que, a ver, la profesora Sara Rojas, me ayude con la lectura de este texto. ¿Sí? Por favor. ¿Podría ayudarnos con la lectura? Ah, ahí está, muy bien. Podría ayudarnos con la lectura del texto. Es un texto corto de un estudiante de cuarto grado de primaria. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí, te escucha muy bien. Ya, perfecto. Caperucita Azul. Érase una vez una niña a la que su madre le regaló una capa azul. La llevaba tan a menudo que la llamaban Caperucita Azul. Tenía una abuela que estaba enferma y Caperucita le llevaba la comida en una cestita. Un día, cuando fue a casa de su abuelita por el bosque, se encontró por el camino a un gatito abandonado. A la abuelita le gustará tener compañía, se dijo, y se metió al gatito a la cesta. Entró a casa de la abuelita, le dio la comida y se dio una gran sorpresa, porque había un gatito dentro y le gustó mucho, porque le hizo compañía durante muchos años. Gracias, profesora Sara. Muchas gracias por su Ok, lectura. de nada. Muy bien. A ver, estimados maestros, en este texto que es corto, como pueden ver es la letra, es el texto de un estudiante de cuarta hora de primaria, yo les pediría por favor que en el chat me puedan escribir
¿Qué observaciones ustedes realizarían a este estudiante? O mejor dicho, ¿qué observaciones realizarían al texto de este estudiante? A ver, ¿qué observaciones podrían hacer en el texto Caperucita Azul? Me refiero a errores, por ahí se han encontrado errores de ortografía, signos de puntuación, por allí en el orden de las ideas. A ver, quiero saber qué es lo que ustedes han podido detectar. A ver, me dicen por aquí, uso de los puntos, la ortografía, signos de puntuación. Mi Rosario me dice signos de puntuación. Profesora Luz me dice las tildes, ya. Exacto, perfecto, gracias. Me dicen tildes de más y en otras palabras que faltan. A ver, vamos a aprovechar en colocar aquí, a ver, algunas marquitas. Ya. Por ejemplo, me dicen, profesora, al inicio, en érase, no tiene tilde, por ejemplo. Me dice, profesora, aquí le falta punto, al inicio de esta oración no tiene punto, al final está faltando también signo de puntuación. Me dicen por allí, he observado que han colocado, que este estudiante ha colocado tilde en monosílabos, por ejemplo, aquí dio y fue. También he observado esto. He visto también que está colocando o está agregando conectores que no están, digamos que no guardan allí relación. Y a eso le estamos, miren, aquí el estudiante ha escrito, digamos, el texto de largo. Entonces, no se ve una, digamos, una división de párrafos, ¿no? No se ve una división de párrafos que me ayude a entender este texto. Entonces, es, digamos que otro criterio. Me dicen, también, profesora, observo que la letra de este estudiante no está muy legible. Bueno, también. Y a eso hay que agregarle que hay también ciertas partes que son un poquito ambiguas, ¿no? Porque dice, a la abuelita le gustará, dice, le gustará tener compañía, se dijo. Y se metió al gatito a la cesta, entró a la casa de la abuelita, le dio la comida y se dio una gran sorpresa. Acá también preguntarán, ¿y quién se dio una gran sorpresa? ¿La abuelita o Caperucita Azul? Como queda también ambiguo. Me dirán, profesora, y en función también de cómo ha construido este texto, el inicio, el nudo, el desenlace, porque es un cuento, me parece también que podría mejorarlo, ¿cierto? Entonces, ustedes me acaban de confirmar porque me dicen, no encuentro mucha coherencia, profesor, en este texto. Claro. Es decir, nosotros como docentes vamos a encontrar diversidad de observaciones, entonces vamos a tener que justamente ayudar paso a paso o según cada proceso o según las diversas estrategias, tenemos que guiar al estudiante para que su texto, este texto sea mucho más claro, ¿no? Porque ha hecho el esfuerzo de redactar, ¿no? De crear su cuento, sea un cuento, sea un texto discontinuo, entre otros. Entonces, a ver, vamos a borrar todas las marquitas que hemos hecho aquí para poder continuar. Ya, entonces, ustedes han encontrado diversidad de observaciones. Ya, genial, hay diversidad de observaciones. Ahora, vamos a tener claro lo siguiente, estimados maestros. Primero, para yo poder desarrollar o hacer todo lo posible para que el estudiante desarrolle la competencia de escribe, yo tengo como docente que tener claro qué involucra desarrollar esa competencia. Por eso, ustedes van a poder encontrar aquí, vamos a visualizar este esquema. Yo como docente tendría que saber primero, esta competencia escribe, ¿cuántas capacidades presenta? Así al ojo, ¿cuántas capacidades presenta? Ah, ya, profesora. Puedo ver que son 4 capacidades, ¿cierto? ¿Cuáles son esas capacidades? Adecúa el texto a la situación comunicativa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada, utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente, reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito. Es decir, tengo estas 4 capacidades que debo de desarrollar, sí o sí, en el estudiante. Y como ustedes pueden ver,
¿Cuántos procesos didácticos tengo? A ver, ¿cuántos procesos didácticos observo aquí? Profesora, lo que está en flechitas son los procesos didácticos, ¿cierto? Por supuesto. Como pueden ver, la planificación es un proceso didáctico que se relaciona con esta capacidad que está de celeste, adecuar el texto. La textualización, que viene a ser otro proceso didáctico en la redacción del texto, se relaciona con estas capacidades, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada, utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente. Y por último, esta capacidad se relaciona con este proceso didáctico. Revisión se relaciona con reflexiona y evalúa la forma del contenido y contexto del texto escrito. Es decir, ¿yo qué necesito movilizar? Las cuatro capacidades, ¿cierto? Necesito movilizar estas 4 capacidades para asegurar ese desarrollo de la competencia escribe en mi estudiante. Y a la par, yo también tendría que trabajar estrategias para lograr cada uno de estos procesos didácticos que me ayuden a movilizar estas capacidades. ¿Cómo lo hago? Vamos a verlo. A ver, poco a poco. Primero, ya tengo claro las capacidades. A ver, ya tengo claro las capacidades, procesos didácticos con las que se relacionan. Ahora, en este mapa mental, estimados maestros, ustedes van a poder ver un poquito más a fondo, de manera más específica, la competencia escribe, ¿no? La competencia escribe. Ya tengo claro que aquí están las 4 capacidades, ¿cierto? Ya. Profesora, de esta capacidad veo que se está desglosando o hay una ramificación que está desglosando. Esto de aquí, ¿no? Esto de aquí involucra, o mejor dicho, son los elementos o las características de la capacidad adecuada. Es decir, para yo adecuar un texto, para yo poder adecuar un texto, ¿qué tengo que tener presente o qué involucra adecuar un texto? Conocer el propósito del texto, ¿no? Propósito del texto. Si es una noticia, por ejemplo, ¿cuál será el propósito? Ah, profesora, si es una noticia, el propósito del texto es informar. Ya, genial. Si es adecuar el texto, también involucra saber a qué género discursivo pertenece, es decir, ¿qué voy a escribir? Si es una noticia, es una leyenda, es una infografía. Muy bien, excelente. Profesora, tengo que conocer acerca del tipo de texto. Ahora, en educación básica, nosotros trabajamos según la categoría de Werlich, es un especialista. Hay diferentes tipologías, ¿no? que ustedes seguramente conocen, pero la que más usamos en educación básica es la de este especialista, donde tiene en cuenta a los textos descriptivos, trabajamos texto descriptivo, texto narrativo, textos expositivos, textos instructivos y transaccionales. Entonces, es la clásica, por decirlo así. Ahora, adecuar el texto también involucra tener claro el registro, es decir, si mi registro va a ser formal o informal. En educación básica hacemos lo posible de que el estudiante adecue su registro, o mejor dicho, que utilice un registro formal, ¿no? Es lo preferible, lo ideal. Ahora, después de tener claro en qué criterios o características se desprende de esta capacidad, estimados docentes, también tengo que tener claro que la capacidad de organizar y desarrollar las ideas de forma coherente y cohesionada debe tener en cuenta que el texto debe guardar un orden lógico, es decir, una secuencia, lo que ustedes mencionaron también hace un momento, la coherencia, la cohesión y el vocabulario, ¿cierto? Todo esto, todas estas características involucran a esta capacidad. Ahora, me dirán, profesora, ¿y dónde interviene lo que son los recursos gramaticales y ortográficos? Justamente lo que siempre solicitan los docentes, ¿no? Porque ellos veo que refuerzan mucho este aspecto,
ingresa aquí o está aquí, ¿no? Menciona o se tiene en cuenta en esta capacidad. Utiliza convenciones de lenguaje escrito de forma pertinente. Allí uso los recursos gramaticales y ortográficos. A ver, justamente aquí quería hacer una pequeña intervención, ¿no? Solicitar la intervención. Yo pregunto, ¿no? Hace un tiempo o hace años atrás, a nosotros, cuando teníamos que redactar nuestro texto, siempre, yo recuerdo que hacían mucho hincapié en el recurso gramatical y el recurso ortográfico. Incluso, ¿qué ocurría? El profesor, el docente, incluso descontaba 2 puntos o, bueno, o sea, la cantidad de puntos que fuese por cada error ortográfico. Yo pregunto, en la actualidad, ¿un profesor podría desaprobar a un estudiante o podría colocar, digamos, podría decir, este texto tiene una C o está desaprobado, ¿no? Estaría desaprobado si tuviese, digamos, gran cantidad de errores gramaticales y ortográficos? A ver, me gustaría escuchar intervención de alguno de ustedes, estimados maestros. ¿Podrían levantar la mano para poderles ceder la palabra? Si alguno de ustedes gustaría participar. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es la siguiente. En la actualidad, ¿podría un docente, digamos, desaprobar a un estudiante si por A o B motivos este estudiante tiene gran cantidad de errores gramaticales y ortográficos? Esa es la pregunta. A ver, el profesor Javier Leiva, ¿sí? Vamos a habilitar, por favor. Ahí está su micrófono. Buenas Profesor, ¿me tardes, ¿se escuchamos? escuchará? Buenas tardes, disculpe. Sí, se escucha muy bien, maestro. Bueno, hay que basarnos en la competencia. La competencia es escribe diversos tipos de textos, de esta manera de que no seamos tan tradicionales en ver la parte ortográfica, sino la parte creativa en ese aspecto, ¿no? Ahora, miren, estamos viendo los desempeños, ¿no? Ajá. Que viene a ser los requisitos para que tenga, digamos, un buen trabajo del estudiante. Pero también yo, por ejemplo, le agrego la parte creativa, inclusive le agrego la parte del diseño, depende del tipo de texto. Entonces, a veces no todos los empeños están, ¿no? Como uno quiere, a veces uno puede agregarle de repente un criterio en la cual el alumno pueda, ¿no? Basarse y tener una guía a través de una lista de cotejo, una rúbrica o una escala de estimación, un instrumento de evaluación. Entonces, ya no se estila mucho la parte ortográfica, corregirla, ¿no? Sino más bien hacer de repente alguna indicación que de repente por ahí pueda subsanar, ¿no? Los niños están en un proceso de aprendizaje, ¿no? Y ellos todavía están madurando. Ese ejemplo era de cuarto grado. Todos han señalado, ¿no? Que faltaba la tilde, la coma o un aspecto formal, ¿no? Pero sin embargo no se ha resaltado que agrega un personaje, que agrega una situación distinta, ¿no? Y que eso hace de que el alumno pueda desarrollar básicamente su creatividad. Ujú. Muchas gracias, maestro, muy amable. Genial. Bueno, está ¿no es cierto, maestro? Se comprenden que un estudiante, incluso que está en primaria, que está aprendiendo, ¿no? A entender lo que son recursos gramaticales, ortográficos, no sería lo adecuado ni lo justo desaprobarlo, así tuviese 20 errores gramaticales u ortográficos. ¿Por qué, profesora, no? Por una sencilla razón. Ustedes están observando aquí que la competencia es todo esto, es decir, no solamente involucra conocer de recursos gramaticales y ortográficos, sino que también yo como docente tendría que valorar que el estudiante haya adecuado su texto, que haya tenido claro el propósito, qué tipo de texto es, con qué registro desarrollarlo, que tenga una coherencia, que tenga secuencia, que tenga un vocabulario pertinente. Entonces, escribir no es equivalente a usar únicamente recursos gramaticales y ortográficos, como antiguamente nuestros docentes, muy probable cuando ustedes habrán estudiado, cuando yo también he estudiado en el colegio, muchas veces se remitían solamente a esto. ¿Por qué? Porque era mucho más tradicional y estaban más enfocados en desarrollar el contenido. Entonces, la competencia va más allá de eso. Y como dijo también el docente, también es el aspecto creativo.
El aspecto creativo involucra no solamente seguir aspectos parametrados, ¿no? O normativa, no solamente involucra ello. Por eso, aparte de lo mencionado, aparte de esto, también me es importante hacerles referencia que aparte de estas capacidades, hay una que muchas veces, por cuestiones de tiempo, no la tenemos en cuenta o decimos, no, bueno, ya lo pasamos por alto. ¿Cuál es? La capacidad, mejor dicho, la capacidad reflexiona y evalúa la forma del contenido y el contexto. ¿Por qué será importante esta capacidad? Por una sencilla razón. Si yo hago lo posible para que el estudiante se autoevalúe o revise o analice el texto que ha redactado, como han podido ver hace un momento el de Caperucita Azul, puede hacer también posible que el estudiante sea más consciente de qué necesita mejorar y en qué aspectos está mejorando, le está yendo bien, y justamente voy a hacer que este estudiante siga progresando en su actividad de escritura. Entonces, hay que tenerlo muy, muy en cuenta, estimados maestros. Ahora, una de las estrategias necesarias y pertinentes es la siguiente. Para todo, creo que hasta en la vida diaria, no solamente hablo en la redacción, para todo es importante planificar. Entonces, considero que sea el caso que fuese. En la redacción, una estrategia que menciona Casani, este especialista, nos dice que todo texto debe ser planificado. ¿Por qué decimos esto? A ver, ustedes recordarán también cuando nosotros íbamos al colegio, me incluyo, cuando iba al colegio, justo estábamos a punto de ingresar a las aulas, habíamos tenido ya nuestras vacaciones, y la clásica era asignar al estudiante, o nos asignaban, nos decían, a ver, escribe acerca de tus vacaciones. ¿Qué has realizado en tus vacaciones? Descríbelas. Anota, descríbelas y después las compartes con los compañeros, ¿no? Digamos que es lo que usualmente hacían los maestros. Ahora, lo que yo recuerdo es que mi docente no me daba ninguna pauta ni me decía cómo debía hacerlo. Es como que si ya se sobreentendiera que yo haría todo este proceso previo o se entendiera que yo ya soy una experta haciendo textos descriptivos. Entonces, la observación está allí. Sea el texto más sencillo que fuese, es necesario hacer lo posible que al estudiante se le dé esas indicaciones previas, es decir, enseñarle a planificar sus textos. ¿Qué involucra planificar el texto? Involucra que el estudiante tenga claro cuál va a ser el propósito. ¿Se acuerdan que lo mencionamos al inicio cuando vieron ese mapita mental, el mapa mental y cómo se ha ido desprendiendo, ¿no? Con cada una de sus capacidades, ya. Para yo planificar mi texto tengo que tener claro cuál es el propósito, cuál es el destinatario, cuál es el género discursivo, cuál es el registro, ¿no? Si es formal o informal, tener claro el tema, el contexto, el tipo de texto y la estructura. Me dirán, a ver, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Ya, ustedes acaban de ver este esquema con todos los elementos para yo planificar, que es lo principal. Si yo no planifico, es muy probable que no tenga éxito a la hora de redactar mi texto. Para todos, ¿ah? Para todos, no solamente para los niños. A ver, voy a escribir una noticia. A ver, si dice lo siguiente, ¿qué voy a escribir? ¿A cuál de estos elementos está haciendo referencia? A ver en el chat. ¿Qué voy a escribir? ¿A cuál de estos elementos está haciendo referencia? Profesora, ¿qué voy a escribir? Está haciendo referencia, a ver, ¿a cuál de todos estos elementos? Ah, profesora, al género discursivo. ¿Qué voy a escribir? Una carta, una leyenda, un afiche, ya. ¿Para qué escribiré? ¿Para qué escribiré? ¿A cuál de los elementos propuestos hace alusión? A ver, por ahí veo que, muy bien, profesora Bárbara, me dice el propósito, perfecto. Ahí está.
¿Quiénes leerán el texto? ¿A cuál de esos elementos de planificación hace alusión? Al destinatario. ¿Qué tipo de lenguaje emplearé? Está haciendo alusión al registro, puede ser formal o informal. Ahora, este triángulo invertido que ven aquí, que menciona el titular, la bajada, los párrafos, el cuerpo, todo lo que menciona aquí, ¿a qué estará haciendo alusión? ¿A cuál de todos estos elementos mencionados anteriormente, que ustedes lo trabajan seguramente bastante en primaria? Ah, profesora, a la estructura. Perfecto, muy bien, estimados maestros. En los textos de comunicación ustedes van a poder ver toda esa planificación con ejemplos y justamente con las pautas necesarias para que puedan trabajar tranquilamente. Todo está pauteado en los libros. Ahora, como parte, como siguiente proceso didáctico y estrategia, tenemos que tener en cuenta lo que es la textualización. Profesora, textualizar involucra ya redactar. ¿Qué se recomienda aquí? Que el estudiante a la hora de redactar haga o realice un torbellino de ideas, es decir, que escriba en función obviamente de lo que se ha informado, ¿no? Porque si no se ha informado no puede escribir, no puede escribir algo, ¿no? Primero ha tenido que haberse informado, tener claro qué es lo que va a escribir y hacer un torbellino de ideas. En ese torbellino de ideas que ya ha redactado, tiene que tener en cuenta algo esencial. Aquello que ha redactado o escrito, sí o sí tiene que ser entendible para el destinatario. Es decir, si yo tengo mi texto, obviamente yo lo voy a entender porque yo lo he creado. ¿Cuál es el reto? Que la otra persona o el destinatario lo entienda. Entonces, por eso que es muy importante trabajar la coherencia y la cohesión. Ahora me dirán, profesora, cuando habla usted de coherencia, ¿a qué está haciendo alusión? Estoy haciendo alusión a la relación que debe haber entre ideas, es decir, no debe haber contradicciones en su texto, no debería haber vacíos que no se puedan entender. Entonces, eso sí o sí debería considerar en mi texto. Cohesión, cómo yo vinculo, cómo yo relaciono esas ideas. Profesora, a partir de conectores, a partir de conjunciones, entonces tendría que tenerlo bastante en cuenta. Ahora, cuando yo analizo o empiezo a leer mi texto, ¿no? A escribir el texto, de todas maneras estoy leyendo, releyendo y por último, ¿no? Y por último recién veo este aspecto de recursos gramaticales y ortográficos. Es lo último que voy viendo, ¿no? Entonces, primero tengo que tener en cuenta que el texto sea entendible. Entonces, eso es en primera instancia. Vamos a ir directo aquí. Vamos a ir ya, perfecto. Entonces, en la textualización tengo que tener en cuenta lo que son los recursos gramaticales y ortográficos. Perfecto, tengo que tener nociones. Para eso, aquí hemos trabajado también en la plataforma de Escuela Activa y he considerado aquí algunas actividades que son interactivas, ¿sí? Como el Genially. Justamente ahí está, vamos a ir aquí al Genially. Acá hay algunas actividades interactivas que ustedes pueden trabajar, como por ejemplo, aquí hay un Pac-Man. Aquí pueden trabajar ustedes tilde diacrítica, pueden trabajar signos de puntuación y variedad. Dice, completa la frase, ¿no? Aquí pueden trabajar con aplicativos, no solamente con lo que está en el libro, sino también con diversos aplicativos. Completa la frase. A mí me gusta más ese regalo. Allí, ¿cuál de todas es? ¿La 1, la 2 o la 3? Ah, profesora, debe ser a mí. Ah, pronombre, ¿cierto? Ya, y ahí voy avanzando. Perfecto, voy avanzando. Ustedes pueden ver aquí un Genially. También pueden trabajar ustedes con Nearpod, que es otro aplicativo. Ustedes lo van a tener en la plataforma, pero también ustedes pueden ser generadores de contenido, pueden generar sus propios materiales aparte, adicionales. Aquí, por ejemplo, tengo un Nearpod, que es otra plataforma que he trabajado la posición. A ver, ayúdenme solamente en 2 actividades.
Ahí está. A ver, está cargando. Ahí está, es un quiz. Pueden crear quizzes también en Nearpod, pueden crear carreras de competencia en Nearpod. Es muy variada esta plataforma, bastante recomendable. Dice, identifique la posición en la siguiente oración. París, capital de Francia, es una ciudad encantadora. A ver, ¿cuál es la posición aquí? ¿La A, la B o la C? Sencillo, profesora. Ah, muy bien, capital de Francia. Solamente vamos a hacer 2 casitos. Marco la oración que contiene aposición. A, el equipo de fútbol del colegio es muy organizado. B, Pedro, el mejor amigo de Mario, fue a la fiesta. Y C, fuimos de paseo a Chosica, nos encantó el lugar. Profesora Esla, a ver, voy a ver el chat. Muy bien, están participando la letra B. Perfecto. Hay otra plataforma que también usamos bastante y que veo que lo usan en sus clases sin tanto de forma sincrónica y presencial. También veo que están usando lo que es el EducaPlay. Aquí hemos considerado, por ejemplo, una actividad de palabras juntas y separadas que generalmente nos causa a veces un poquito de confusión. A ver, me van a ayudar solamente en tres casitos. Tengo aquí la palabra afín, junto. ¿Con cuál lo relaciono? A ver, ustedes me van a ayudar así, rapidito nada más. Afín. A ver, me indican por favor. Profesora, palabra afín. ¿Dónde está? Afín. Me dicen por aquí, a ver, yo voy marcando. Me dicen semejante, parecido. La palabra acuestas, ¿no? Puedo relacionar con verbo acostar. Muy bien. Cuando yo tengo, a ver, vamos aquí, acuestas, separado, ¿con cuál lo relaciono? Acuestas. A ver, me dicen, profesora, encima carga. Muy bien. Así ustedes van a poder también relacionar con sus estudiantes. Es bastante sencillo, pueden trabajarlo como un concurso en clase. Y créanme que les llama bastante la atención, los motiva a participar. Y otra plataforma que les recomiendo para que trabajen sus actividades es Edpuzzle, donde ustedes pueden tranquilamente trabajar o proyectar un video, la tilde diacrítica, y a la par van a aparecer unos cuestionarios. Pide la edición limitada de Clorox XL con 35% gratis a solo 2,30 soles. Alcanzar el propósito de la clase. ¿Qué vamos a hacer? Sí, vamos a tildar correctamente las palabras de acuerdo a la normativa. Como puedes notar ahí en el gráfico, estamos hablando de la tilde diacrítica, que sirve para diferenciar palabras que se escriben igual. Pero ojo, tienen significados diferentes. Perfecto, como dice el maestro, es un video con cuestionario, exacto. Se para el video y te va apareciendo preguntas, ¿no? ¿Para qué se utiliza la tilde diacrítica? Dice, para diferenciar dos palabras que se escriben igual pero con los mismos significados, o para diferenciar dos palabras que se escriben igual pero con diferentes significados. En este caso sería el segundo cuadro, ¿cierto? Entonces, así continúas y sigue avanzando el video. Es bastante práctico, bastante interesante. Bien, entonces, en toda esta parte, estimados maestros, a ver, es el uso de aplicativos que les va a servir bastante. Todo esto es textualización. Ahora, otro proceso importante es la revisión que es constante. Ya sabemos que lo último en revisar, lo último a revisar serían esos recursos gramaticales y ortográficos. Primero hay que tener en cuenta el sentido del texto, ¿no? Que todo el cuerpo del texto esté completo, que se entienda, que sea comprensible, y después ya son como que retoques al texto. Ahora, en lo que concierne con estos cambios también tecnológicos, el uso de TICs es muy necesario. Por eso que en esta estrategia que se propone, en la parte de edición, justamente este proceso me permite adecuar el texto del soporte físico que siempre se encuentra, ¿no? Porque cuando uno redacta el texto, generalmente ¿dónde lo redacta? En su cuaderno, en el libro,
pero nosotros no podemos dejar que el texto muera allí, es decir, que el texto solamente se quede para que lo vea el profesor o nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo ideal? Que se puede editar en un formato digital. Por ejemplo, pueden ustedes tranquilamente usar lo que es el Canva con sus estudiantes para que puedan editar sus textos. A ver, vamos a poder visualizar aquí. Ahí está, pueden entrar a lo que es el Canva, ahí pueden trabajar lo que son sus folletos, por ejemplo, pueden trabajar folletos, pueden trabajar con lo que es Adobe Express, si desean desarrollar historietas, van a tener variedad de modelos aquí, plantillas con las que ustedes pueden trabajar, simplemente lo tienen que editar, ¿no? Los estudiantes lo pueden editar, bastante práctico. Aparte de eso, si ustedes quisieran trabajar exclusivamente infografías, pueden usar esta plataforma que es PictoChart y tranquilamente pueden editar, ¿no? Lo pueden trabajar con sus estudiantes o inclusive ellos también directamente les dan las indicaciones para que puedan editar en este medio virtual, en esta plataforma virtual. Y también si ustedes quisieran ya que sus estudiantes publiquen, la idea es que no solamente se quede en el cuaderno, ¿no? Sino que ellos lo puedan publicar en diversas plataformas, como por ejemplo podrían usar lo que es el Padlet para que sus estudiantes puedan compartir aquí sus diversas actividades y a la par puedan retroalimentar lo que han hecho. ¿Cómo retroalimentan? Aquí pueden comentar acerca del trabajo que ha realizado cada estudiante y tranquilamente pueden visualizar el trabajo de todos y colocar comentarios, estrellas, como para reforzar el trabajo realizado. Muy bien. Entonces, estimados docentes, hasta aquí se les agradece por su atención. El material, no se preocupen, que se les va a enviar para que ustedes lo puedan revisar con más calma. Hasta otra próxima oportunidad.